¿Me confirman si me pueden escuchar, por favor? Bien, vamos a continuar, ¿ya? Voy a crear una nueva tabla utilizando las opciones y luego ya lo hago mediante una consulta. Em, para crear una tabla, utilizando acá las opciones que tiene SQL, que no son muchas, simplemente buscamos la carpeta, ¿no? Pero la carpeta que está dentro de la base de datos que se ha creado. Por ejemplo, esta es la base de datos, nosotros abrimos aquí, aquí está la carpeta tablas, y aquí en esta carpeta es lo que tú tienes que hacer clic derecho, tabla, para crear la nueva tabla, ¿no? Y vamos a hacer sale la ventana para poder hacer la estructura de la tabla, vamos a hacer la siguiente tabla. Vamos a colocar cop empleado, vamos a colocar int y le colocamos la llavecita que es la llave principal, ¿no? Y luego ya empezamos con los campos, ¿no? Non empleado, vamos a colocar varchar de 50, ¿está bien? Non empleado, ap paterno, también varchar 50, ap materno, varchar también de 50. Estoy que lo hago un poco más rápido. Vamos a colocar ahora fe nacimiento, tipo date, de fecha, distrito, de tipo varchar, 50 también, dirección del tipo varchar, en este caso ya no es 50, 150 voy a dar. Vamos a colocar el email, varchar, y también 150, y su teléfono o celular, ¿bien? Que también va a ser un varchar vamos a colocarle 11, pues, por si acaso, 11. Listo, jóvenes. Entonces ahí tenemos, miren, voy a mandarles la captura, o ustedes también captúrenlo, para que ustedes vayan construyendo esta base de datos. Bien, ¿listo? Esto lo podemos cerrar. Bueno, antes de cerrarlo hay que guardarlo. Aunque si tú lo cierras, el mismo SQL te va a decir que lo guardes, ¿no? Lo guardamos. Vamos a revisar a ver. Código empleado, no empleado. Por ejemplo, vamos a desactivar algunas opciones que debemos obligar al usuario que sí escriba, como por ejemplo el nombre y los apellidos. Por lo menos eso debemos tenerlo sí o sí y el celular, ¿no? Al desactivarle esta opción, estoy diciéndole al usuario que va a registrar que está obligado a colocar el dato. No puede dejarlo en blanco. Bien, lo guardamos. Y ahí sale, ¿no? Para escribir, se va a llamar esta tabla empleados. Empleados. Y listo, jóvenes, ya tenemos la tabla empleados. ¿Eh? Cerramos. Si no aparece aquí, no es que esté mal, a veces hay que actualizar. Se hace clic a lo que quieres actualizar, en este caso las tablas, y acá arriba hay un botoncito que se llama actualizar o puedes presionar F5. Y listo, jóvenes, ahí está, ¿no? Ya apareció, ¿ves? ¿No? Ya apareció.
Bien, para cambiar la estructura de la tabla, repito, si tú quieres cambiar la estructura de la tabla, clic derecho, diseño, diseño. Y ahí puedes cambiar la estructura de la tabla. Desde un principio no se puede cambiar, ¿no? Ya te lo comprobé hace un momento que agregué un campo más y no me dejó guardar. ¿Dónde tienes que ir para poder desactivar esa opción que no nos permite guardar cuando queremos cambiar la tabla? En herramientas, opciones, acá dice diseñadores y acá, a ver, diseñadores, acá está, ¿no? Diseñadores, esta opción es la que debemos desactivar. Por defecto está activado, ¿ya? Por defecto está activado. Tienes que desactivarlo y aceptar y ahí ya vas a poder modificar cualquier campo que tú deseas modificar. Bien, bien, jóvenes. De esa manera, ahora vamos a registrar mi derecho. Editar las primeras 200 filas es la opción que te va a permitir registrar en esa tabla. Bien, hacemos clic ahí y vamos a registrar por lo menos unos empleados, ¿no? Un par de empleados. Uno, como es autonumérico, es, perdón, es en integer, vamos a poner algunos nombres, poner en mayúscula. Listo, fecha de nacimiento, una fecha, distrito, una dirección, un email, un celular y ya está, pues, ¿no? Vamos a colocar otro más. Dos, vamos a poner en mayúscula. Listo. Ni un celular. Listo, jóvenes. Bien. Ya acabo de registrar, ¿no? Entonces, esto se cierra. Esto se automáticamente, como te digo, se guarda. Bien. Puedes registrar cualquiera, ¿ya? Cualquiera. De las, cualquier nombre, ¿no? En cualquiera de las, bueno, en las áreas y en los empleados también, ¿no? Este es un ejemplo. Este es el primer ejemplo y la primera práctica que tienes que hacer. Ahora vamos a entrar un poquito para que ya vayas conociendo el código. Si yo quiero crear tablas, em, por eso les digo, vamos a hacerlo más dinámico. Voy a preguntar en Classroom, ¿ya? Voy a hacer algunas preguntas y ustedes van investigando o de lo que les voy explicando van respondiendo. Aquí, si nosotros queremos trabajar con el código SQL, debemos crear consultas aquí, ¿ya? No te quiero confundir, mira, tú puedes hacer tus tablas aquí como las estamos haciendo, utilizando las opciones, pero el objetivo también es aprender los comandos, cómo crear tablas, cómo crear base de datos,
cómo insertar registros, cómo relacionar, cómo consultar con condiciones, ¿no? Cómo eliminar, cómo modificar registros, todo eso tenemos que aprender, pero full código, ¿no? Full código. Entonces, ya te expliqué cómo se crea la base de datos utilizando SQL. Ya te expliqué cómo se crean las tablas utilizando las opciones de SQL. Y ahora te voy a explicar cómo se crean tablas utilizando código, ¿ya? Y luego ya para la próxima clase ya vamos a crear la base de datos utilizando código también. Empezamos aquí, ¿no? Para crear el código, para poder codificar, se hace una consulta acá, ¿no? En el caso de Access, cuando creamos consultas, el Access te ayuda, generando el código él, ¿no? Él genera el código SQL, pero tú lo haces mediante las opciones. En este caso, la consulta es la plataforma o el área donde tú vas a codificar. En primer lugar, debemos abrir la base de datos planilla, pero ya está abierto. ¿Cómo sé que yo está abierto aquí? Mira, acá hay varias bases de datos y está abierto ahorita planilla. Dice planilla, ¿verdad? Si es que no lo estuviera abierto y tú creas tablas, ¿no? Vamos a poner que está en otro lado y tú creas tablas. Esas tablas se van a generar en la base de datos activa aquí. No se van a generar en la base de datos planilla. Tú tendrías que manualmente poder cambiar acá, así. Y ahí ya recién vas a poder generar tablas utilizando código en esa base de datos. Ahora, hay un código que tú también lo puedes utilizar para abrir la base de datos. Se llama use o use. Y el nombre de la base de datos se llama planilla. El Access acá lo tiene, miren. Y listo. Para poder ejecutar, tú puedes escribir todo el código, pero no se ejecuta automáticamente. Si tú quieres ejecutarlo, ¿no? Vamos a ejecutar esta línea, se selecciona y se presiona F5 o ejecutar. Al ejecutar este código, miren, automáticamente, bueno, te sale acá donde te dice comandos completados correctamente, ¿no? Y mira, ve, automáticamente acá se activó planilla. ¿Bien? Entonces también de esa manera lo puedes hacer. Recuerda, se escribe el código. La instrucción use, vamos a crear acá, la instrucción use, permite activar, vamos a poner entre paréntesis, usar la base de datos. Esto es lo que quiero que anoten ustedes también. Vamos a ir colocando las instrucciones acá también, ¿no? Porque se va a usar una gran variedad de comandos. ¿Listo? Entonces, anoten en sus apuntes para que ustedes también vayan memorizando para qué sirve este comando. Ahora, aquí voy a subir un poco mi zoom, felizmente sí se puede, ahí está, ¿ya? Para que veas mejor. Em, Nosotros podemos crear comentarios cortos o comentarios largos, ¿ya? Si yo quiero un comentario corto, se hace con dos guiones, se colocan dos guiones seguidos, se va a colocar de color verde y sirve o nos permite escribir un texto. A ese texto se le llama comentario. ¿Y qué cosa es un comentario en una plataforma o lenguaje de programación? Es un texto que al compilar o al ejecutarlo, el código, no lo va a tomar en cuenta.
Porque si tú lo escribes sin utilizar estos guiones, el código al ejecutar lo va a tomar en cuenta y te va a generar un error, ¿no? Entonces se genera un comentario de esta manera. Dos guiones te permiten comentarios cortos. Entonces, vamos a colocar ahí, crear la tabla. Vamos a crear una tabla, ¿ya? Crear la tabla pagos, vamos a poner. Crear la tabla pagos. ¿Bien? Ese es un comentario, se llama, ¿ya? Ahora vamos a utilizar un comando que se llama create table. Create table y el nombre de la tabla. ¿Cómo se va a llamar la tabla? Pagos. O planilla, ¿no? Vamos a ponerle planilla. Aquí también vamos a modificar planilla. Ya está. Entonces, el comando se llama create table eh, y el nombre de la tabla. Y luego abres un paréntesis y empiezas a colocar los campos de la tabla. ¿Ya? Entonces voy a anotar acá el comando create table, nombre de la tabla y luego paréntesis, campos. Y luego cierras paréntesis. Así es la estructura de este comando. ¿Ya? Te permite crear tabla. Crea una tabla, ¿no? Dentro de la base de datos. Ahí está. Créate table. Anoten en sus apuntes, jóvenes. Esto voy a preguntar en Classroom. Bien. Si lo pueden observar, creo que no lo observan, ¿no? A ver, ya, vamos a compartir nuevamente la pantalla. Creo que ya lo observan ya. Me confirman, a ver. Ya, ahora sí, ¿no? Listo. Entonces, ahí está, anoten, ya. Use permite activar o usar la base de datos. Créate table, el nombre de la tabla y entre paréntesis los campos te permite crear una tabla dentro de la base de datos. Eso es lógico. Bien, anoten por favor. Bien, entonces vamos a terminar esta instrucción. Entonces coloca, créate table, nombre de la tabla, abrimos paréntesis y acá abajo ordenadamente, se puede ir de largo, pero acá abajo mejor ordenadamente vamos colocando los nombres de los campos. Entonces colocamos así. Empezamos con cop o num pago, así, num pago. Bien. Espacio. Y aquí tienes que escribir el nombre del tipo de dato, ¿no? Num pago, vamos a colocar tipo INT, ¿ya? Así, ese es el tipo de dato, se escribe de esa manera. Y si quieres colocarle como campo principal, para que no, como llave principal, se escribe la instrucción primary key. Primary key, llave primaria, esa es la instrucción para poder definir ese campo como llave principal, ¿no? Y si tú quieres que no se pueda dejar en blanco, eso sí es obligatorio, tienes que colocar not null.
Not null es la instrucción que indica que no podemos dejarlo vacío o en blanco. ¿Ve? Bien, jóvenes. Entonces repito y les anoto acá. La instrucción que se coloca dentro de Create Tablet, cuando ya se va formulando los campos, la instrucción primary key define el campo o la llave primaria. Define la llave primaria. O campo principal, ¿no? Not null, not null, not null, ¿qué significa? Que no podemos dejarlo vacío. Define que no se debe dejar vacío. ¿Bien? Esas son algunas propiedades del campo. ¿Ya? Son propiedades del campo que se generan mediante las instrucciones. Nosotros lo escribimos, lo programamos. Esta tablita lo pude haber hecho normalmente como hemos hecho las dos primeras, pero ya estoy entrando al tema de los códigos. ¿Ya? Entonces, esto hay que ir memorizando, hay que ir apuntando. De eso se trata, porque ya el otro módulo ya viene lo que es lenguaje de programación. Entonces ya vamos a estar entrando todo lo que son códigos, ¿no? Bien, se coloca la coma y se va al siguiente campo. No te olvides de la coma, ¿ya? Bueno, acá colocamos, por ejemplo, cop empleado para saber quién es el empleado, ¿ya? En este caso, como es un campo que se va a relacionar con la tabla empleados, vamos a colocarle int, tiene que tener el mismo tipo de datos. Ahora, si tú no te acuerdas, puedes ir aquí y verificar. Aquí donde dice empleados, haces clic en el más, aquí donde dice columnas, puedes verificar cómo se llama el campo principal. Mira, cop empleado. ¿De qué tipo es? EINT. Entonces ese es un indicador para acordarnos qué tipo de datos, porque si nosotros vamos a relacionar este campo, tiene que ser exactamente igual. ¿Ya? Y también not null. Tampoco podemos dejarlo vacío. Luego, acá también yo lo puedo relacionar con mediante una instrucción que se llama foreign key. Se llama foreign key. ¿Ya? Pero no lo voy a hacer por ahora para no confundirte o no darte tantos códigos, ¿no? Para ir suave. ¿Por qué? Porque lo voy a relacionar utilizando también una opción que el SQL te permite. Se puede relacionar mediante código y se puede relacionar utilizando las opciones de SQL. ¿Ya? Entonces no lo voy a relacionar desde código. Después ya lo relacionamos con SQL, con las opciones. Entonces colocamos empleado. Al tener el código ya tenemos todos sus datos. Vamos a colocarle sueldo del tipo money. También vamos a colocarle not null. Estamos obligando a que el usuario ingrese el dato. Vamos a colocarle bono, que también va a ser money, not null. Y por último un descuento, que también va a ser money. Algo sencillo para empezar, ¿no? De ahí ya lo vamos a hacer más sofisticado y todo eso. Descuento money, not null. Y ya el último, si va a ser es el último, eh, simplemente
no se coloca ya la comita y se cierra con el paréntesis. Así, así. Y listo, jóvenes. Acabamos de terminar de estructurar una tabla pequeña nomás para hacer el ejemplo, ¿ya? Una tabla pequeña. Podemos hacerlo más con más campos, ¿no? Depende de qué cosa queremos guardar, pero por ahora de esta manera lo vamos a hacer pequeño. Entonces vuelvo a repetir, normalmente las instrucciones se colocan de color azul. Si tú ves aquí en SQL, eh, créate tabla está de color azul, es una instrucción que te permite crear tablas. Luego viene el nombre de la tabla, abres paréntesis, dentro de los paréntesis te das cuenta acá abre y acá cierra. Dentro de los paréntesis debes colocar los campos de forma ordenada. Al crear los campos tienes que colocar su nombre, su tipo de dato, en este caso definir si es la llave primaria, ¿no? Si es la llave primaria que está acá. Primary key significa que lo estamos definiendo como campo principal o como llave principal. La propiedad not null está aplicando una propiedad que define que estamos obligados a ingresar el dato, que no podemos dejarlo vacío. ¿Ya? La coma separa entre los campos, ¿no? Entre el primero y el segundo y los demás campos. Si tú no colocas la coma, te va a generar un error, te sale así, ¿no? Tipo Word, te subraya con rojo. Eso es un error, ¿no? Entonces, sí, no se olviden de colocar la coma. Ya sé, vamos colocando el siguiente campo, su tipo de dato y así, ¿no? Siguiente campo, su tipo de dato, siguiente campo, su tipo de dato y así, todos separados con coma. El último no debe tener coma y ya se cierra el paréntesis. Bien, hasta ahí, no se ha generado todavía la tabla, ojo, todavía no se ha generado la tabla. Hasta ahí todavía no se ha generado la tabla. ¿Qué cosa hay que hacer para que se genere? Lo que hay que hacer es seleccionar el código que se ha escrito, ¿ya? Seleccionar el código que se ha escrito y se ejecuta. Y listo, jóvenes. Acá si todo está correctamente, va a salir acá comandos completados correctamente. Acá también dice consulta ejecutada correctamente. ¿Ya? Y ya está. Ahora, no aparece aquí, hay que actualizar. Ya te dije hace un momento. Hacemos clic acá y actualizamos. Y ya apareció esa tabla, ¿no? Ya apareció esa tabla. Entonces, eso es lo primero que quería explicarte, ¿no? Cómo se crean las tablas utilizando el código SQL. Hay que ir memorizando algunas instrucciones. Ahora, todo se puede hacer con el código. Podemos modificar la tabla, insertar los registros, relacionarlo, consultar, ¿no? Por medio de condiciones, combinar campos de diferentes tablas, como lo hacíamos en Access. Todas las consultas que vimos, yo les mostré cómo se generaba el código SQL. Pero igualito acá lo vamos a ir haciendo. Algunas cositas que cambian son pequeñas. La consulta se puede guardar como archivo y te puede servir para después también ejecutar. Miren, se guarda acá, archivo, guardar SQL query, dice, y está. Eso es lo que ustedes me van a enviar, ¿no?
para poder calificar, me tienen que enviar a mi WhatsApp personal o a mi correo electrónico con sus nombres. Hacemos clic aquí y guardamos la consulta. Voy a colocarle aquí planilla, por ejemplo, ¿no? Y esto sí tú lo puedes guardar en cualquier lugar. Ojo, esto sí se puede guardar en cualquier lugar. Es un archivo de texto prácticamente. Inclusive lo puedes abrir en bloc de notas para poder ver el código. Voy a guardarlo acá en escritorio, guardar. Y se guardó esa consulta. ¿Dónde está la consulta? Es esta, mira. Esta es una consulta, mira. Lo puedes abrir con bloc de notas si no quieres abrirlo en el SQL. Acá está, mira, lo puedes abrir con bloc de notas, con SQL Server o con Wordpack inclusive. Y ahí vamos a observar el código, mira. ¿Ve? Ese es el código. ¿Ven? Y este es el archivo que se ha generado. Este archivito me lo vas a tener que enviar para yo abrirlo acá en mi SQL, ejecutarlo y ver, o en todo caso chequear si está bien estructurado todo tu código. Todo tu código. Bien, entonces seguimos acá en SQL. En este caso, no te voy a enseñar todavía a insertar registros utilizando el código SQL. ¿Ya? Lo vamos a hacer todavía usando el SQL en sí. Entonces, esta consulta lo voy a cerrar. Ya me ayudó a crear, a abrir la base de datos, a crear una tablita. Tómenle nota. Voy a mandarles una captura para que se guíen ustedes también, pues, ¿no? Ahí está. Ese es el primer ejemplo de, de código. Bien, ahora esto lo voy a cerrar y ya vimos que ya se generó la tabla planilla. Para ingresar registros, ya sabes, clic derecho, seleccionar, editar las primeras 200, ¿ah? Esta opción, no te vayas a confundir. Y ahí ya vamos a registrar. Por ahora voy a registrar de esta manera. Después, más adelante, ya voy a registrar utilizando el código. ¿Ya? Vamos a colocar uno. Empleados tengo dos nada más. Voy a empezar con el primer empleado. Su bono, su descuento. Ya está. Empleado, bueno, el pago 2, el empleado 2, su bono y su descuento. Ya está, solo tengo dos empleados. Acá en el código del empleado tú no puedes colocar cualquier número, tienes que colocar los códigos de los empleados que tienes registrados. Si tú colocas un número que no existe, un código que no existe, te va a generar un error, ¿no? Si tú quieres ver cuántos empleados tienes, de repente te olvidaste, haces clic derecho, colocas acá editar las primeras 200 y ahí puedes observar, ¿no? Los registros, mira. Tengo dos empleados nada más. Entonces a los dos les he pagado y los he registrado. Acá faltó, ¿sabes qué? En esta tablita faltó la fecha, ¿no? La fecha de pago. Si tú quieres modificarlo, puedes modificarlo en la consulta, pero tienes que eliminar la tabla, modificar la consulta y volverlo a ejecutar. Esa es una de las, ¿no? O en todo caso, ya sabes que acá también podemos modificar. Clic derecho, diseño, y aquí vamos a colocar fecha pago. ¿Ya? Esto lo voy a arrastrar, lo vamos a colocar acá arriba. Ahí. ¿Bien? Y listo, jóvenes. Como ya les expliqué hace un momento, ya desactivé esa opción que no me permite modificar, ya la desactivé, por eso que ahora puedo modificar, guardar, normal, ¿ya? Nuevamente, clic derecho, editar las primeras 200 y vamos a colocar la fecha de pago.
Acá también vamos a poner. Listo, jóvenes. Todavía no hemos llegado al 15. Ya, ahí está. Bien, guardamos. Bueno, que los registros se guardan solos. Ya está, hemos modificado, ¿no? Podemos modificar, como vuelvo a repetir, con la consulta, pero en este caso hay que eliminar la tabla nuevamente, modificar la consulta y ejecutarla. Eso es así. O entrar acá y desde aquí modificarla, ¿no? Pero para eso tienes que desactivar esta opción. Herramienta opciones, diseñador, desactivar esta opción, ¿no? Que se llama impedir guardar cambios que requieren volver a crear tabla. Esa es la opción que se debe modificar. Bien, jóvenes, nos faltaría simplemente hacer lo que es las relaciones, ¿no? Las relaciones se hacen aquí. Acá se llama diagrama de base de datos, ¿ya? Aquí se hace clic derecho y se hace nuevo diagrama de base de datos. Esto es manualmente. Aquí donde dice diagrama de base de datos, nuevo diagrama de base de datos, le dice sí y se agregan las tablas. Acá le dices agregar, se selecciona de esta manera y lo agregamos. Y tipo Access, ¿no? Se cierra y acá tenemos las tablas en la cual pues, se va a relacionar, ¿no? Y se arrastra nada más así, ¿ves? Por ejemplo, la planilla es la que relaciona casi todo. Y el área se relaciona con el empleado, ¿no? Acá está no le hemos puesto, mira, al empleado su cop área, ni tampoco acá el área. Entonces, simplemente acá hay una relación, que es el cop de empleado, ¿no? Se arrastra, se suelta encima del campo, sale, lo chequeas que sea, ¿no? Que sean iguales, empleado, coempleado, las tablas, ahí está, y acepta. Y acepta. Así de facilito se van a relacionar, ¿no? En este caso no hemos, la tabla áreas no tienen con ninguna tabla una relación. Teníamos que haber colocado acá en empleado su code área. Podemos modificarlo y podemos volverlo a relacionar. Bien, jóvenes, esto ya lo estamos haciendo en la próxima clase. Nos estamos viendo el día miércoles para continuar con esto de SQL, ¿ya? El día miércoles voy a tratar de hacer 3 reuniones para poder avanzar un poco más. Bien, entonces nos estamos viendo el día miércoles. No falten, por favor. Que tengan buenas noches todos.